Muy buenos días, familia. ¿Cómo están? Bendecidos. Me di cuenta que hay varios visitantes aquí con nosotros esta mañana. Les queremos dar la bienvenida a todos los que nos visitan, que están en su casa. Y también quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Lola. Estuvo fuera por un tiempo y está aquí con nosotros. Gracias a Dios que ya está de regreso, hermana. Jorgito, tu niñita. Es una bendición tenerlos aquí. Y pues estudiamos la Biblia libro por libro, verso por verso, y nos encontramos en el estudio de Primera de Timoteo. Así que si pueden abrir sus Biblias allí, por favor. Hoy vamos a empezar el capítulo 2. Vamos a leer los primeros 7 versículos, es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos hable, que haga su preciosa obra, que solamente su palabra y su Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces, si se pueden poner de pie, por favor, hagan un poco de ejercicio. Dice así, 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7. Apóstol Pablo escribiéndole esta carta íntima, personal, a su hijo Timoteo, hijo en la fe, un hombre que Pablo invirtió mucho tiempo en él, discipulándolo, preparándolo para la obra del ministerio. Y ahora Pablo le escribe esta carta a Timoteo, diciéndole en el capítulo 2, exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia que está aquí. Señor, para recibir, para ser instruidos, Señor, para escuchar de ti, Señor. Y te damos gracias por todos los que nos están visitando, Señor, que también hables a sus vidas. Tú sabes dónde se encuentran, cuál es su necesidad. Y Padre, si hay aquí entre nosotros algunos que nos están visitando, Señor, que no te conocen como Señor y Salvador, que no entienden tal vez de qué se trata todo esto del cristianismo, la iglesia y por qué hacemos todo lo que hacemos, Señor. Que hoy, Señor, hables a sus vidas y que ellos sepan que su Creador, su Hacedor, el que los formó en el vientre de su madre, ha provisto una manera para que puedan ser salvos, para que sus pecados puedan ser perdonados y para que no se pierdan por toda una eternidad en el infierno, Señor. Y esa salvación es solamente por medio de Jesucristo. Que hoy tú les abras el entendimiento y que puedan entender que su más grande necesidad eres tú, Señor. Y a nosotros como iglesia, Señor, que nos recuerdes hoy, Señor, que esa es nuestra misión, es nuestra responsabilidad, que la misión no ha cambiado. El mundo sigue cambiando, las cosas van de peor en peor, pero nuestra misión es la misma. Ir y hacer discípulos. Esa es nuestra misión. Ir y predicar el Evangelio. Te pido que hoy nos recuerdes esto y que marque nuestros corazones, individualmente y como congregación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Gracias. Yo sé que hay algunos visitantes, algunos nuevos, y a mí siempre me gusta dar un poco de contexto del libro que estamos estudiando.
porque es bueno saber qué es lo que estaba pasando y por qué es la razón que el Espíritu Santo movió a Pablo a escribir esta carta a Timoteo. Y la razón por cual Pablo escribe esta carta a Timoteo es para animarlo a que él cumpliera con una difícil tarea que él tenía delante de él en la iglesia de Éfeso. Una iglesia donde se habían infiltrado los falsos maestros, la falsa enseñanza, y la falsa enseñanza estaba corrompiendo la conducta y el orden de la iglesia. Y vimos en nuestro primer estudio del 1 Timoteo que el versículo clave se encuentra en el versículo 15, capítulo 3, donde Pablo le dice a Timoteo: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y vimos en el capítulo 1 que Pablo le dio un mandato a Timoteo que no permitiera que se enseñara falsa doctrina en la congregación, que le pusiera un alto a los falsos maestros. Y también se le dio el mandato de guardar y proteger la sana doctrina que se le había confiado. Y en nuestro último estudio vimos que Pablo le exhorta a que siguiera peleando la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Y ahora en el capítulo 2 en adelante, Pablo le va a empezar a dar muchas instrucciones a Timoteo, instrucciones sobre el papel del hombre y la mujer dentro de la iglesia, los requisitos del pastor y de los diáconos, de cómo ser un buen ministro de Cristo, de cómo el pastor y los ancianos deben de ser estimados en la congregación y también reprobados si están en pecado. También de cómo de cuidar de las viudas. Hay instrucción para los ricos. Habían problemas allí con los cristianos ricos que estaban dentro de la congregación. Entonces Pablo tiene que instruir a Timoteo sobre todas estas cosas, porque la iglesia de Éfeso había dejado de hacer estas cosas por la influencia de la falsa doctrina, las falsas enseñanzas. Entonces Pablo le va a dar muchas instrucciones a Timoteo para establecer orden en la iglesia y para que la iglesia supiera cómo conducirse. Instrucciones muy importantes y necesarias para Timoteo y la iglesia de Éfeso, y de mucha ayuda para nosotros también. Va a ser de mucha ayuda como individuos y como iglesia. Porque el Señor ha establecido un orden, una forma de conducta para su iglesia, para nosotros. Y Él espera que toda iglesia esté cumpliendo con sus expectativas. Jesús es la cabeza de la iglesia, Él la compró con su preciosa sangre y Él es el que establece el orden. Amén. No yo, no tú, no nuestras ideas, no ningún hombre, el Señor. Él es el que lo establece. Él es el que nos ha dado el plano, ¿cómo se dice? El blueprint, el plano para saber cómo llevar a cabo el orden y la conducta dentro de la iglesia. Ahora, esto no tiene nada que ver con la cultura en que estamos, no tiene nada que ver con el tiempo. Si hace 100 años, hace 200 años, hace 2000 años, que fue cuando se escribió esta carta, toda la instrucción de Pablo, que Pablo le va a dar a Timoteo, son cosas que el Señor espera que se estén llevando a cabo en todas las iglesias, en cualquier cultura y en cualquier tiempo que nos encontremos en la historia. Y creo que cada uno de nosotros, como cristianos, queremos saber lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Yo quiero saber lo que el Señor espera de mí. Y estoy seguro que ustedes también. Creo que todos queremos saber cómo nos debemos de conducir en la iglesia, que es la casa del Dios vivo, que es columna y sostén de la verdad. Amén. Ese debería de ser el deseo de cada uno de nosotros. No tenemos que andar adivinando, no tenemos que nosotros inventar nada. Aquí está todo, aquí está todo. Entonces la primera instrucción que Pablo le va a dar a Timoteo tiene que ver con la oración. ¿Cuántos dicen amén? La oración. Pablo le dice en el verso 1 a Timoteo, empezando nuestro estudio, entrando al estudio, verso por verso: exhorto, pues,
ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hasta ahí llegamos. La oración es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos como cristianos, pero también es uno de los privilegios más grandes que tenemos. La palabra de Dios constantemente nos exhorta a orar y nos recuerda siempre de todos los beneficios que provienen de la oración para nosotros. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:7, Él nos dice, Él nos anima a orar, recordándonos que nuestras oraciones van a ser contestadas. Él ahí nos dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. En 1 Pedro 5:7, el apóstol Pedro nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Cristo porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos de nosotros aquí sufrimos de ataques de ansiedad a veces o dejamos que cosas que en la vida cotidiana nos llenen de ansiedad? Creo que todos, ¿no? Pues Pedro nos dice, echen su ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la manera que nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Él es por medio de la oración, hermanos, estando en comunión con Él. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice, por nada estén afanosos, no se afanen por nada. Yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque todos nos afanamos. Pero Pablo nos dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acciones de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Son las mismas 4 palabras que usa, diferentes palabras para la oración que usa Pablo aquí en 1 Timoteo, verso 1, capítulo 2. Y Pablo dice, si nosotros hacemos esto, si no nos afanamos por nada y antes bien vamos al Señor en oración, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Ahí está la receta de parte de Dios para que tú y yo podamos vencer la ansiedad en nuestras vidas y podamos disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y es esa paz la que va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Hay muchos beneficios, hay muchas cosas buenas para nosotros en la oración. La oración también nos ayuda a luchar contra la tentación. ¿Cuántos somos tentados todos los días? 2. Ok, pues los demás si están echando mentiras. Todos. En Mateo 26:41 Jesús les dijo a los discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. En su carta a los Efesios, capítulo 6, verso 18, después de describir la armadura de Dios, Pablo a la iglesia de Éfeso, él termina diciéndoles que esta es la armadura para luchar en la guerra espiritual, que nos vestimos con esta armadura. Y termina diciendo, con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu. La oración es una de las armas que Dios nos ha dado para que nosotros estemos luchando y peleando la buena batalla de la fe, la guerra espiritual que todo cristiano enfrenta todos los días de sus vidas. Entonces, de nuevo, la oración es una de las armas más poderosas y el privilegio más grande que tú y yo tenemos como cristianos. Amén. Pero tristemente, la dejamos como el último recurso. Muchas de las veces. Tocamos puertas aquí, tocamos puertas allá, mandamos textos aquí, andamos buscando la respuesta aquí y allá. Ya cuando no hallamos nada, entonces luego acudimos a la oración. La oración debe de ser lo primero, hermanos. La puerta que debemos de estar tocando primero es la puerta del cielo, hermanos.
Y ni la tenemos que tocar porque la puerta está abierta de par en par por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos acceso al Señor por medio de la oración. Pero no solamente para nuestros beneficios, sino porque es la manera que tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Y por eso es uno de los privilegios más grandes que tenemos como cristianos. Miren, cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. De ellos salió, ellos miraban a Jesús orando todo el tiempo. Y ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Ves, hermanos? Por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido redimidos, restaurados, perdonados, y esta hermosa palabra, hemos sido reconciliados con Dios el Padre. Porque antes éramos enemigos de Dios. Amén. Éramos enemigos de Dios. Por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Y esa comunión que tenía Adán y Eva con Dios en el huerto del Edén ha sido restaurada por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros como cristianos tenemos el privilegio, tenemos el honor de poder estar en comunión con Dios. Y es por medio de la oración que nosotros estamos en sintonía con Dios, con el corazón de Dios, con los propósitos de Dios. Claro, acompañado con la lectura de la palabra. Y este mundo nos distrae mucho. Nos roba la atención de lo espiritual. Pero eso es lo que tú y yo tenemos como cristianos. Y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, 24 horas, 7 días de la semana. El acceso es todo el tiempo. Y no solamente para pedir para mis necesidades, no solo para no entrar yo en tentación, no solo para echar toda mi ansiedad sobre Cristo. No, la oración no solamente es para mi beneficio. La oración no es para que se haga mi voluntad en el cielo. La oración es para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. La oración juega un gran papel en el plan soberano de Dios para el mundo. Lo repito, la oración juega un gran papel en el plan soberano de Dios para el mundo. Y por eso Pablo aquí empieza recordándole a Timoteo sobre la prioridad de la oración en la iglesia. Y Pablo está hablando aquí de las reuniones públicas como estas que estamos teniendo aquí. Cada vez que se reúne en la iglesia, aquí, en grupos pequeños, donde sea, una de las prioridades es la oración. Como iglesia. Por eso Pablo empieza diciéndole, exhorto pues ante todo, como prioridad, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Ves? Pablo no empieza hablando del papel del hombre y de la mujer en la iglesia. Pablo no empieza con los requisitos de los pastores y los diáconos. Pablo empieza exhortando ante todo, como prioridad, que la iglesia esté entregada a la oración. Y la palabra aquí exhortar significa animar y también puede significar rogar. Es la misma palabra que Pablo usa en el verso 3 del capítulo 1, cuando le dice a Timoteo, tal como te rogué que te quedaras en Éfeso. Entonces Pablo aquí anima y ruega ante todo, como prioridad, que la iglesia se dedique a la oración. ¿Y por qué Pablo exhorta? ¿Por qué está animando? ¿Por qué está rogando a Timoteo que se haga esto? Bueno, porque no podemos obligar a nadie a orar. Amén.
No podemos, o yo no te puedo obligar a orar. Nadie me puede obligar a mí a orar. La oración es algo que se hace con el corazón, hermanos. Amén. Si lo hacemos solo para cumplir, lo que va a pasar es nuestras oraciones se van a convertir en repeticiones vanas y van a ser sin provecho, hermanos. Y por eso en Mateo 6, Jesús, antes de enseñarle a los discípulos a orar, Él les dijo en Mateo 6, 7, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. El Señor no busca palabrería, porque orar no es algo que se hace mecánicamente, hermanos, ni por obligación. La oración es algo que se tiene que hacer con el corazón. Un corazón que reconoce su necesidad, que reconoce su necesidad de estar en comunión con el Padre. Y un corazón que entiende que hay poder en la oración. Y un corazón que entiende que la oración es el respirar de nuestras vidas espirituales. Así como el oxígeno para nuestras vidas físicas es lo que nos mantiene vivos. Amén. Es el respirar. La oración es el respirar de nuestras vidas espirituales. Si dejas de respirar en lo físico, ¿qué te va a pasar? ¿Qué pasa? Te mueres. Un corazón que entiende que no solo es para mi provecho personal, sino que es la manera que Dios ha decidido avanzar su reino sobre la tierra. Pero tristemente se le olvida a nuestro corazón. Porque todos como cristianos debemos saber esto. Sabemos esto. Al menos que seas un cristiano recién convertido. Pero muchas veces los recién convertidos son los que más entienden esto. Y necesitamos ser recordados. Necesitamos ser exhortados y animados. Y a veces a que se nos ruegue que ante todo, que la oración sea prioridad en nuestras vidas y en la iglesia. La oración fue de mucha importancia y fue de prioridad en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos los evangelios, Jesús, Él empezaba su día levantándose temprano y se apartaba a solas para orar, para estar en comunión con el Padre, para buscar la dirección y el propósito de Dios, la voluntad de Dios para ese día. La oración también fue de mucha importancia y prioridad en la iglesia primitiva y lo ha sido a lo largo y hasta el día de hoy. Y hermanos, si la oración fue algo vital y prioridad en la vida de Jesús y en la iglesia primitiva, ¿que no debería de ser igual de vital y prioridad en nuestras vidas también? La respuesta es sí. Pablo va a usar 4 diferentes palabras para decirnos cómo debemos estar orando como iglesia y por quién estar orando. La primera palabra que él usa es la palabra plegarias. Y esta palabra es la oración que surge de una necesidad que solo Dios puede suplir. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades? Todos tenemos necesidades. Entonces, esta es una oración que reconoce la suficiencia y el poder de Dios para suplir esa necesidad. Es de esa clase de oración está hablando cuando usa la palabra plegarias. En otras traducciones usa la palabra rogativas, pero es lo que quiere decir. Y la segunda palabra es la palabra oración, y es la palabra más amplia para describir esta actividad, y nos habla de lo sagrado que es la oración, y cómo la oración es un acto de adoración, que no solamente es para dar a conocer nuestras necesidades, que la oración no es solamente para ir a estar pide y pide y pide. Sí, vamos y pedimos y exponemos nuestras necesidades, pero la oración también es un acto de adoración y que se debe hacer con reverencia.
Y una de las cosas que queremos empezar a hacer, es que abrimos siempre el servicio con oración. Amén. Y a veces andamos distraídos allí. Yo he sido culpable estando ahí atrás. Y una de las cosas que les quiero pedir a todos es que cuando se ore, cada vez que oremos, estemos orando aquí como iglesia, todo se pare. A los que están atrás, si vienes llegando, se te va a detener ahí en la puerta mientras estamos orando. Dejemos de hacer cualquier cosa, enfoquémonos y con reverencia, que el Señor merece, estemos enfocados en la oración. Amén. ¿Está bien? Ok, entonces si llegas y estamos orando y el hermano te pide que te detengas allí en la puerta, detente, no te enojes, es nomás mientras se termina de orar. Ok. Y la otra palabra es la palabra peticiones. Otras traducciones usan la palabra intercesión. Y cuando oramos por otros, estamos intercediendo. Y esta palabra nos pinta esta imagen como que estamos acercándonos a ellos, a la necesidad de la persona por quien se está orando. Estamos compartiendo con ellos su carga y juntos levantando oración por ellos. Pero aquí esta palabra da a entender otra cosa. Lo mismo, pero no tanto intercediendo por otra persona, sino que nos acercamos a Dios y oramos conforme su corazón. Hacemos peticiones de acuerdo a su voluntad. Y la última es acciones de gracias. Nuestras oraciones deben de estar llenas de acciones de gracias. Amén. Todos tenemos mucho por qué estar agradecidos con el Señor. Y no solamente dar gracias por las oraciones contestadas, sí, damos gracias por eso, pero también damos gracias por lo que el Señor va a hacer antemano, porque el Señor siempre está obrando. Podemos dar gracias al Señor por quien Él es, amén, y también por lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. Entonces la gratitud siempre debe de ser parte de nuestras oraciones, hermanos. Y muchas veces nuestra oración puede ser simplemente gratitud al Señor. Amén. Vemos allí en los Salmos al rey David abrir su corazón, no le pide nada al Señor, simplemente expresa gratitud y adoración al Señor. Ahora, estas son las clases de oraciones que debemos estar levantando aquí. ¿Y por quién debemos estar orando? Nos dice el apóstol Pablo, por todos los hombres. ¿Por qué debemos de estar orando por todos los hombres? Porque ese es el corazón de Dios. Esa es la voluntad de Dios. En el verso 4, Pablo nos dice que Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios, ese es el deseo de Dios. Y la palabra aquí, en el verso 1, hombres, y la palabra hombres en el verso 4, y la palabra hombres que menciona también Pablo en el verso 5, es la palabra griega antropos, que significa personas, ser humanos. Entonces, no hombres y mujeres. No está hablando solamente de los hombres, el Señor quiere que las mujeres también sean salvas, y es lo que significa esa palabra en el griego. Entonces, en la iglesia, de manera colectiva, cuando estamos aquí, debemos de estar orando por todas las personas, porque Dios quiere que todos sean salvos. Ese es el corazón de Dios. Y cuando dice todos, quiere decir todos. Sí debemos de estar orando por nosotros mismos, los unos por los otros, por la iglesia, por nuestros hermanos en Cristo que están cerca, los que están lejos. Pero también debemos de estar orando por los perdidos, por nuestros familiares y seres queridos y amigos que no son salvos. ¿Cuántos tienen amigos y seres queridos y que no son salvos? Todos. Debemos de estar orando por ellos, por el drogadicto que está perdido, por el alcohólico, por el hombre sofisticado que tal vez no tiene problemas con alcohol y con las drogas, y uno pensaría que él está bien. No, si no es salvo, no está bien. Tiene un problema grande con el Señor.
los que viven en el basurero, nuestros enemigos. Sí, tus enemigos, esas personas que batallas para querer, o esas personas que te quieren hacer daño, esas personas que te caen tal vez mal, Dios los quiere salvar a ellos también. Dios quiere salvar a la persona más malvada y más depravada que tú puedas conocer. Dios quiere salvar a las personas, a esa persona que tú piensas, que tú tal vez piensas que no merece ser salva. Por todos debemos estar orando, hermanos. Por todos. Nadie está fuera del alcance de la oración y la salvación de nuestro Dios. Nuestra misión como iglesia es predicar el evangelio, hacer discípulos, dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta obra de evangelismo tiene que ser respaldada y sostenida con oración. Oración evangelística. La obra de Dios avanza por medio de la oración de los santos. La obra de Dios avanza por medio de la oración de los santos. ¿Qué tanto ha avanzado el reino de Dios por medio de tus oraciones? Solamente tú puedes responder esa pregunta. Si nosotros somos fieles en orar por los perdidos, empezando con nuestros seres queridos y amigos y nuestros vecinos, por tu compañero de trabajo o de escuela, miren, cuando nosotros nos encontremos con ellos, no solamente los vamos a saludar, hola y adiós, como tenemos por costumbre. La oración va a provocar, el Espíritu Santo va a provocar que les compartamos el evangelio. Porque no puede ser posible que estemos orando por su salvación y luego cuando los tengamos enfrente no compartirles el evangelio. La prioridad de la iglesia es estar orando por todos los hombres. Y Pablo añade aquí los reyes y por todos los que están en autoridad. Y miren, hay muchos cristianos que necesitan escuchar esto. Algunos tal vez aquí, pero estoy hablando de los cristianos aquí todo en México y en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, en vez de estar orando por el presidente, por los gobernantes, se la pasan criticando y hablando mal de ellos en las redes sociales, causando allí alborotos y allí pleitos y haciendo un refuego allí dando mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y hablan mal de ellos porque pasan leyes que van en contra de la palabra de Dios, o porque les caen mal, o porque no comparten sus ideas. Pero nosotros tenemos que recordar que ellos están perdidos. Ellos no conocen al Señor. Ellos están perdidos así como tú y yo un día estábamos perdidos. Y Dios desea que ellos también sean salvos. Sí, López Obrador, sí, los diputados o los gobernantes que están allí queriendo pasar las leyes para el aborto, para el matrimonio igualitario sí, igualitario, que están queriendo corromper las mentes de los niños, queriéndoles enseñar las variedades de géneros que no existen. Solamente hay dos géneros, hombre y mujer, los que Dios creó. Todos ellos, Dios los quiere salvar. Y en vez de criticarlos y hablar mal de ellos, debemos estar orando por ellos.
No tenemos que estar de acuerdo con ellos o con lo que hacen, especialmente si es algo que va en contra de la palabra de Dios. Y yo sé, todos sabemos que hay personas en el gobierno, en la autoridad, que son muy malas, hay mucha corrupción. Sabemos eso. Pero eso tampoco es una excusa para hablar mal de ellos. Porque hablar nosotros como cristianos, a estar hablando mal de ellos, es más, hablando mal de cualquier persona, nos vemos mal nosotros, hermanos. Y damos mal testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren hablar de malo? Cuando Pablo escribió esta carta, el rey de Roma era el famoso Nerón. ¿Cuántos han escuchado de Nerón? Históricamente este hombre fue uno de los hombres más malvados de la historia, uno de muchos. Él levantó una de las persecuciones más sanguinarias contra los cristianos de aquel tiempo. Este hombre era un lunático. ¿Quieres hablar de malo? Este hombre causó la muerte de miles y miles de cristianos, incluyendo Pablo y Pedro, bajo su reinado fueron asesinados. Pero este hombre mandaba a los cristianos, los ponía en el Coliseo y los tapaba con pieles de oveja y les soltaba leones y lobos rapaces para que los despedazaran enfrente de la gente. Era el espectáculo, por no rechazar su fe. Este hombre en su patio, él ponía a los cristianos en estacas y los envolvía con cera y los prendía en fuego. Y entraba él con su caballo, montado en su caballo, gritando, la luz del mundo, quemando a los cristianos. ¿Malos? No estoy justificando la corrupción o el corazón malvado de los que pueden estar en autoridad. A lo que voy es que no es nuestro lugar estar hablando mal o criticando a las autoridades, nuestros gobernantes. Amén. Amén. Yo tengo la mayoría, muchos de ustedes los tengo en Facebook, ¿eh? Yo sé, yo veo ahí sale, ¿no? Es que dice la palabra, lo que abunda en tu corazón es lo que sale de nuestra boca, ¿no? Pues también lo que está en tu página de Facebook es lo que abunda en tu corazón. Nuestro lugar es orar por ellos, por todos los que están en autoridad, por muy malos que sean, por muy mal que te caigan, por muy en desacuerdo que estés con ellos. Ora por ellos. Dios quiere que ellos también sean salvos. Pablo sigue diciendo aquí en el verso 2, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y la palabra tranquila aquí nos habla de las circunstancias exteriores, por fuera. Y la palabra sosegada nos habla de una actitud pacífica dentro de nosotros. Entonces nosotros, hermanos, los cristianos, no debemos de ser conocidos como gente que causa problemas o que anda causando alborotos en la sociedad. Debemos de ser conocidos como gente tranquila. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 11, Pablo les dice a ellos lo mismo y les dice, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado. Nosotros, los cristianos, debemos de ser conocidos como gente tranquila, que no anda causando alborotos, gente con un espíritu pacífico, sosegado y con toda piedad y dignidad. ¿Para qué? No tanto para que vivamos vidas cómodas, no para que vivamos vidas sin problemas. Ese no es el propósito. Es con el fin de que podamos predicar el evangelio con más libertad, con menos oposición y para que podamos tener más alcance.
Aunque sabemos que el Señor puede obrar y abrir puertas en medio de las situaciones difíciles, lo ha hecho históricamente, lo va a seguir haciendo, pero la realidad es esta: entre más tranquilo y pacífico esté la cosa, más alcance vamos a tener como iglesia. Y tenemos que aprovechar estos tiempos. Ahorita tú y yo no estamos sufriendo persecución. Hay partes del mundo donde la iglesia está siendo perseguida. Tú y yo no estamos siendo perseguidos. Y a veces si causamos que la gente, los no incrédulos, nos miren mal o hablen mal de la iglesia, muchas de las veces no es porque estamos viviendo vidas piadosas y dignas, no porque estamos viviendo vidas tranquilas y sosegadas, porque andamos allí causando alborotos y problemas. Y sabemos que vivir vidas piadosas van a provocar persecución, van a provocar problemas en nuestras vidas, es algo inevitable. Según Timoteo, Pablo dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Dice, serán perseguidos. Sello y garantía. La pregunta es, ¿estás viviendo piadosamente en Cristo Jesús? Entonces sí van a haber problemas, persecuciones, aún viviendo con piadosamente. Van a haber. Pero si van a haber problemas, si va a haber persecución, si van a hablar mal de nosotros, que sea por nuestra vida piadosa, por nuestra dignidad, no porque somos problemáticos y causando problemas. ¿Amén? ¿Amén? No, como que no quieren responder. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres vengan a la salvación y al pleno conocimiento de la verdad. Miren, hermanos, el orar por todos los hombres, reyes y todos en autoridades, es bueno y agradable delante del Señor. Y el deseo de todo cristiano, todo hijo de Dios, debe de ser el querer agradar a nuestro Padre. Si tú y yo queremos hacer algo bueno y agradable delante del Señor, oremos por todos los hombres, los reyes y todos los que están en autoridad, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que las almas perdidas sean salvas. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y debemos y podemos orar por todos los hombres, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios ama al mundo, hermanos. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de la humanidad, la gente. Dios ama a toda la gente. Te amó a mí, me amó a ti, nos ama. Por eso Jesús murió en la cruz por todo el mundo. Su sacrificio en esa cruz, esa sangre que se derramó, fue por todo el mundo, todo ser humano. ¿Y qué quiere decir esto? Él murió allí para hacer disponible la salvación a todo el mundo. Porque esto tampoco quiere decir que todos van a ser salvos. Hay algunos que enseñan esto, toman estos versículos y tratan y enseñan que no, todos van a ser salvos. No importa si responden a Jesús, no importa cómo viven, no importa si reconocen a Jesús como Señor y Salvador, y enseñan, no, todos van a ser salvos. Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. No todos van a ser salvos, pero el deseo de Dios es que todos sean salvos. Y podríamos preguntar, bueno, si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué no se van a salvar todos? Bueno, porque muchos rechazan el mensaje de salvación. Y la única manera que el hombre puede llegar al conocimiento de la verdad y ser salvo es por medio de la fe en Cristo Jesús.
Nadie se va a perder porque Jesús no lo pudo salvar. Nadie se va a perder porque no alcanzó la sangre. Se van a perder porque rechazaron el único mensaje que puede salvar. Pero el deseo de Dios, el corazón de Dios es que todos sean salvos. Ese es su corazón. Pero Él no va a obligar a nadie. Él no va a tener allá a nadie en el cielo a fuerzas. El hombre tiene la responsabilidad de responder al mensaje de salvación. En versos 5 y 6, Pablo sigue diciendo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. No hay otro mediador. No es la Virgen, no es los santos, no es un ángel, no es nadie. No existe otro mediador entre Dios y los hombres. Es solamente Jesucristo. Cristo Jesús, hombre. Él es el mediador perfecto. Él es el puente perfecto. Porque Él es el único que llena los requisitos. Miren, hermano, para que un puente pueda cumplir su propósito. Y un puente tiene el propósito de llevarte de aquí, de este lado a este lado. Y para que un puente pueda cumplir su propósito, tiene que estar bien anclado por los dos lados. Amén. Tiene que estar bien anclado por los dos lados. Y Pablo aquí afirma la humanidad de Jesús. Cristo Jesús, hombre. Jesús fue 100% hombre. Y al final del capítulo 3, verso 16, Pablo afirma su deidad. Afirma que Dios es 100% Dios. Jesús está anclado de este lado, del lado de los hombres, se hizo hombre y está anclado de este lado. Él es Dios, 100% Dios, hermano. Dios el Hijo. Y Él es el único, Él es el único por la única manera que podemos llegar a Dios el Padre. Pablo dice en capítulo 3, verso 16, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. ¿Quién fue manifestado en la carne? Dios el Hijo. Bendicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y se dio a sí mismo en rescate por todos. Y de nuevo, esto quiere decir que su sacrificio en la cruz es suficiente para todos y está disponible para todos, pero solamente es eficiente para los que creen. Amén. Testimonio dado a su debido tiempo. Todo fue de acuerdo al plan de Dios en el tiempo de Dios. No fue antes, no fue después, fue de acuerdo al debido tiempo de Dios. Hermanos, el Señor ha decidido usar nuestras oraciones como un medio para alcanzar el mundo perdido. Y no sé, estudiando esto me trajo mucha convicción. Y quiero compartir esa convicción con ustedes. Quiero que también ustedes sean, no yo, pero el Espíritu Santo, que traiga convicción a nosotros. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de orar por las almas perdidas. Amén. Pero no solo orar, también tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Y la base de la oración, miren, la base de la oración es la obra de Jesús en la cruz como Salvador y mediador. Esa es la base. Es la razón por cual tú y yo podemos orar al Padre. Su muerte en la cruz. Y es la razón por cual debemos de orar por los perdidos también. Porque por medio de su muerte en la cruz, Él ha provisto salvación para todos. Esa salvación que tú y yo hemos recibido de parte del Señor. Esa salvación que ahora nos ha hecho hijos de Dios.
Esa salvación que ahora cuando muéramos, vamos a ir a su presencia y ya no al infierno. Esa salvación el Señor ha provisto para todos. Y por eso la oración debe de ser de suma importancia y prioridad en nuestras vidas y aquí en la iglesia, porque se basa en el sacrificio de Jesús en la cruz. Mira, el no dedicarnos a la oración es ser indiferentes a la cruz. Nuestra oración está basada sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El no orar es ser indiferente hacia la cruz, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Orar por nosotros mismos y nuestras necesidades nada más es negar el alcance mundial de la cruz. Olvidar a los perdidos es olvidar la cruz, porque de eso se trata. Debemos orar por todos los hombres, por toda la gente, porque Cristo murió por todos. ¿Y saben la razón por cual Pablo les tiene que recordar esto a Timoteo? Es porque una de las falsas enseñanzas que se había infiltrado en la iglesia de Éfeso era que la salvación era solamente para un cierto grupo de personas, que la salvación estaba limitada, era solamente para un cierto grupo de los élites, los que unos apartados o no sabemos exactamente cómo estaban presentando esto, pero estaban limitando la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos de los comentaristas creen que de eso se trataba las genealogías interminables. Porque muchos de estos falsos maestros eran judaizantes y sabemos que los judaizantes no querían a los gentiles. Ellos miraban a los gentiles como, no, ellos no son salvos, la salvación es solamente para Israel. Entonces se cree que tenía algo que ver, entonces como que se está presentando, depende de qué familia eres, de qué linaje y qué genealogías, solamente algunos son dignos de ser salvos por Dios y otros no. Y por eso Pablo les tiene que recordar, por eso tiene sentido que Pablo está aquí diciendo, exhorto pues ante todo que se hagan oraciones por todos los hombres, por todos. Porque Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos, porque Jesús se dio a sí mismo por todos los hombres. Y Pablo enfatiza fuertemente en eso y tiene sentido. La salvación no está limitada. No es solamente para un cierto grupo, está disponible para todos. Si tú respiras, eres parte del grupo. Si tienes oídos para oír, eres parte del grupo. Tienes necesidad de ser salvo por Jesucristo. Y Él te quiere salvar. Pero el que decida no responder al amor y la gracia de Jesús, es culpa de ellos, no es culpa de Jesús. Miren, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de orar y predicar el evangelio a los perdidos, hermanos. Esa es la prioridad general de cada uno de nosotros, de todo cristiano y de toda iglesia. Dios en su soberanía usa nuestras oraciones. Está grueso esto, hermanos. Nuestro clamor, nuestras rogativas, nuestras peticiones. Cuando tú y yo estamos clamando por los perdidos, Dios usa esas oraciones. ¿Cómo? No sé, pero sé que es algo en lo espiritual, sé que algo está pasando en lo espiritual y Dios usa nuestras oraciones. Muchos de nosotros podemos dar testimonio, testificar que antes de venir a Cristo, alguien estaba orando por nosotros. Yo puedo testificar de esto. Mi madre estuvo orando por mí por más de 10 años. Ella y una hermana. Y mi mamá, después de que me convertí, ella, como cualquier madre cristiana, gozosa de ver a su hijo rendido a los pies de Cristo. Y
Y ella me decía, me platicaba, ay, mi hijo, dice, yo y la hermana Bernie, mi compañera de oración, orábamos y oramos por ti. Y me dice que la oración que hacía el Señor era, Señor, si tiene que perder una pierna, si tiene que perder un brazo, que lo pierda, Señor, pero que no se pierda su alma en el infierno. Y doy gracias a Dios que el Señor no contestó esa oración así al 100%. Pero además le quedé viendo a mi mamá de como cosa seria, ¿no? Dios usó las oraciones de mi madre. ¿Cómo? Yo no sé. Y también usa nuestras vidas. Amén. Para traernos la salvación. Dios usó las oraciones de mi madre y usó la vida de un hombre de Dios que se llamaba Gaby, Pastor Gaby, el pastor del centro de rehabilitación donde fui. Dios usó a ese hombre para ministrar mi corazón, para darme a conocer el Evangelio. Y el Señor me salvó. Entonces, sí veo las oraciones y nuestras vidas para traer salvación a los perdidos. Es a través de nosotros que el Señor da a conocer su mensaje al mundo perdido. Y por eso Pablo dice en el verso 7, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Esa es nuestra responsabilidad. Así como el Señor usó al apóstol Pablo, así nos quiere usar a nosotros, así como usó al pastor Gaby, que ya está con el Señor, murió hace unos años, terminó su carrera. Así nos quiere usar el Señor. Así como el Señor ya ha usado a algunos de nosotros, por su pura gracia, por su misericordia, no porque seamos especiales o porque seamos más que otros, pero Dios nos ha usado en su gracia para traer otros a la salvación. Muchos podemos dar testimonio de eso. Pero el problema es que muchas veces podemos ser como Jonás. Bueno, yo he sido como Jonás. El Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive, ve y predícale a esa gente. Y Jonás se subió a un barco y se fue para Tarsis, el lado opuesto. Y así el Señor a veces pone en nuestro corazón, ¿no? Compártele. Por diferentes razones no lo hacemos, nos damos la vuelta y nos vamos por otro lado. Yo he sido culpable de esto. Y sabemos la historia de Jonás, ¿no? Cómo termina. El Señor hizo que llegara a Nínive en el estómago de un pez. Y estando Jonás en el estómago de ese pez, Jonás levantó una de las oraciones más poderosas, que resumida esa oración es, sálvame, Señor. Y Jonás llega a Nínive, predica el arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Todos se convirtieron, se arrepintieron. Y Jonás se enojó con el Señor. ¿Por qué se enojó Jonás con el Señor? Porque la gente de Nínive eran gentiles, porque eran extranjeros, porque no eran judíos, porque era gente que Jonás no quería, gente que Jonás pensaba que no merecían la salvación de Dios. Pues Jonás quería un Dios lo suficientemente compasivo para salvarlo a él, pero no quería un Dios suficientemente compasivo para salvar a personas que él pensaba que no eran dignas de ser salvas. Y a veces nosotros podemos ser así, o por lo menos yo he sido culpable de esto. La sangre que Jesús derramó en la cruz es suficiente para salvar a todos.
a todos. Y tú y yo no sabemos quién se va a salvar y quién no se va a salvar. No tenemos que saber quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Nuestra responsabilidad es orar por todos los hombres, reyes y todos los que están en autoridad. Miren, ¿a cuántos les ha pasado que a veces no sabemos ni por qué orar? ¿No? ¿Nunca se han encontrado así como, ay, no sé ni qué orar? Pues mira, ya tienes, apúntalo allí, ahí. Siempre vas a tener algo por qué orar. Ora por los perdidos. Ora por todos los hombres. Dios usa nuestras oraciones. Nuestras oraciones no son en vano. A veces nosotros no podemos ver lo que Dios está obrando. Nosotros queremos que las cosas pasen rápido, pero así no es como funciona la oración. El Señor usa nuestras oraciones. Eso es tremendo. Y no solamente ores por los perdidos, cuando Dios nos dé la oportunidad, oremos, hay que compartirles el Evangelio. Este es nuestro llamado, por eso estamos aquí, por eso la iglesia sigue aquí, porque el Señor no ha terminado todavía, pero el tiempo se está acercando cada día más y más. El tiempo de la gracia va a llegar a un fin. Todo se va a acabar. Cristo viene pronto. Y yo doy gracias a Dios que ahorita de una manera estamos fomentando más la oración aquí en la iglesia. Una vez al mes nos estamos reuniendo los servidores, que nos toca este martes, y al final de nuestra reunión pasamos un tiempo en oración. Y una de las cosas que podemos estar orando es por los perdidos en nuestra comunidad. Tenemos que estar orando por ellos. También doy gracias a Dios por el discipulado intencional que se está haciendo. Cada clase ahorita, después de los discipulados, se está apartando un tiempo para que oren allí en grupo y pueden orar por los unos por los otros, necesidades que hay allí entre ustedes, y pueden también estar orando por los perdidos. Así que maestros, por favor, aparten un tiempo para la oración en sus clases. Yo sé que se pone buena la cosa allí y allá, pero unos 10, 15 minutos, cuiden el reloj, detengan el reloj y pasen tiempo en oración. Oren los unos por los otros. Es un tiempo hermoso, es un tiempo en comunión con el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Y otra cosa que queremos hacer aquí estamos todos. Mira, aquí está la mayoría de la iglesia, visitantes, todos, gloria a Dios. Y quiero empezar a que dediquemos un tiempo de oración aquí, al final de cada servicio. Aquí están y podemos pasar un tiempo en oración. No media hora, no, pero un tiempo de oración. Atrás hay unas cajas. Hay una caja donde tú puedes poner tu petición de oración y queremos tomarlas, y al final de cada mensaje vamos a detenernos y vamos a levantar estas oraciones juntos como congregación. Amén. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante del Señor, hermanos. Tenemos que estar orando como iglesia. En nuestras vidas individuales debe de ser el pan de cada día, la oración, pero también aquí como congregación. Amén. Amén. Ok. Un hombre llamado Oswald Chambers dijo lo siguiente: la oración no nos capacita para la obra más grande, pero la oración es la obra más grande. La oración, lo repito, no nos capacita para la obra más grande, pero la oración es la obra más grande. Y es verdad, hermanos, porque no podemos hacer nada sin la ayuda y el poder de Dios. Nada que beneficie el reino de Dios, no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros dependemos de Él, y la mayor obra de oración es esencial para avanzar su reino, sus planes y sus propósitos. Amén. Hay tres preguntas que quisiera que nos hagamos esta mañana.
Con esto terminamos. La primera pregunta es, ¿tiene la oración la importancia y prioridad que debe de tener en mi vida? La segunda es, ¿oro solo por mis necesidades y no por los demás? La otra pregunta que te puedes hacer, ¿oro por los perdidos? Mis vecinos, mi compañero de trabajo, las personas perdidas en mi comunidad. Y si tu respuesta es sí, pues gloria a Dios. Sigue haciendo, sigue adelante, sigue perseverando en la oración. Y si tu respuesta es no, pues hoy comprométete a darle a la oración la importancia y prioridad en tu vida que debe de tener. Comprométete no solamente a estar orando por tus necesidades, no solamente ores por la comida, ora por las necesidades de los demás. Y comprométete a estar orando por los perdidos. Amén. Amén.